Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les saludamos de tu canal Master Vladimir Cruz y este servidor Oscar Salcedo. Hoy no estoy en el taller sino estoy en mi casa, y aquí son casi las 2 de la madrugada y se me ocurrió la brillante idea de explicarles un poquito cómo va o cómo funciona el cargador MagSafe, ¿vale? El cargador de Apple, el famoso cargador de los MacBooks. Vale, existen dos modelos, el MagSafe que empezó por ahí en el año 2006 y el MagSafe 2, que es el que se utiliza ahora para los equipos nuevos, que son los Retina, los Pro, los Air, los equipos más nuevos ya a partir de más o menos el 2012-2013, que es que empiezan a utilizar este cargador largo, ¿vale? Este cargador, aunque muy pequeño, es bastante misterioso, ¿vale? Utiliza muy buena tecnología, tiene un chip integrado que está programado con Arduino y se comunica constantemente con el ordenador, ¿vale? En algunos casos lee lo que es la frecuencia o las caídas de voltaje y en otros casos se comunica directamente con el SMC, ¿vale? Voy a mostrarles una foto que tengo aquí de lo que es el MagSafe. Pues, me imagino que ya todos le conocen, ¿vale? Aquí tenemos el MagSafe 2, que es el ejemplo del que les quiero hablar, ¿vale? Y vamos a ver, tiene 5 pines, ¿vale? De los cuales los pines de los extremos los conocemos como negativos o pines o los pines que llevan la tierra, ¿vale? Los identificando los pines de tierra, ¿vale? Que son los de los extremos, los de afuera, ¿vale? Tenemos al lado están los pines de adentro o al lado del centro y de los pines tierra, ¿vale? Son los pines positivos, los que llevan el voltaje como tal, ¿vale? Y por último el pin del medio, que estoy identificándolo con el pin azul, ¿vale? Es el pin que lleva, es el pin control o el pin de control, ¿vale? Este pin lo que hace es identificar el voltaje para encender el LED verde o naranja, ¿vale? Y también se comunica con el SMC, ¿vale? También le envía al ordenador, ¿vale? Los datos del McAfee. El McAfee tiene el número de serie, tiene varias cositas. Cada McAfee es único, ¿vale? Al igual como lo son los equipos de Apple, los McAfee también llevan un identificador único, ¿vale? Por el cual, dependiendo de, digamos, del número de serie, dicen para qué año es, qué modelo es, qué tipo de versión es, con cuánto voltaje trabaja, con cuánta potencia trabaja y todo esto. Toda esa información se le envía al ordenador y el ordenador la puede manipular o la puede identificar, ¿vale? Dicho esto, volvemos a recalcar los pines de los extremos. Los que están en los extremos son los pines tierra, ¿vale? Los que están al lado, ¿vale? Son los pines positivos por donde viaja el voltaje, y el pin del medio es el pin control, quien hace encender la luz verde o naranja, y en su defecto se comunica con el SMC o con el ordenador, con el MacBook, para, por ejemplo, suministrarle lo que son los datos del McAfee, del cargador, ¿vale? Una vez dicho esto, pues vamos a cerrar esto y vamos a seguir hablando de lo que es el McAfee, ¿vale? El McAfee es bastante inteligente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Que es bastante inteligente. Por ejemplo, en las versiones anteriores, ¿vale? Lo que es el McAfee 1, el McAfee lo que decía, al conectarse, bueno, tanto el 1 como el 2, al conectarse al MacBook, ¿vale? La luz no se enciende inmediatamente, sino que espera unos segundos, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Por una sencilla razón, ¿vale? O ni tan sencilla, una compleja razón. Pues el McAfee lo que empieza es a comunicarse o a, digamos, a traducir lo que hace el ordenador en el momento que se conecta al McAfee. El momento que se conecta al McAfee, indiferentemente sea el 1 o el 2, lo que hace es, al momento que se conecta el McAfee al ordenador, el McAfee lo que hace es, antes de encender las luces o antes de recibir que todo está acá, lo que hace es enviar un voltaje. En el caso de los McAfee viejos, del McAfee 1, envía 6 voltios, ¿vale? Al ordenador. El ordenador hace una caída de voltaje y el McAfee lo identifica, ¿vale? Una vez identificado, ya sabe
qué modelo es el ordenador y entrega el voltaje que debería entregar, que puede ser 14, puede ser 16, puede ser 18, puede ser 20, dependiendo del modelo, ¿vale? En los modelos nuevos, que es el caso que vamos a explicar ahorita con más detalle, el McAfee entrega 3 voltios, ¿vale? Entrega 3 voltios y este hace también una caída de voltaje por medio de una resistencia, ¿vale? Dependiendo de la resistencia o del resistor que haga la caída de voltaje a tierra, el McAfee identifica la placa con la que va a trabajar y también suministra el voltaje. Puede ser 14.8, pueden ser 16.5, pueden ser 18 voltios, pueden ser 20 voltios. Supongamos que vamos a poner un ejemplo, no son las resistencias que se manejan, ¿vale? Vamos a suponer que hay una placa que cuando se conecta el cargador tiene una resistencia de 40.25K, ¿vale? Estas resistencias son de precisión. Digamos que el McAfee entiende que se ha hecho esa caída de voltaje y que ha llegado más o menos a un voltio y tanto, y él sabe cuántos se han caído y ya sabe qué placa es la que está haciendo la caída de voltaje. Una vez que se hace la caída de voltaje, dice, mire, es por ejemplo la placa de un MacBook 11 pulgadas, por lo que entrega los 14.8 voltios, ¿vale? Al entregar los 14.85 voltios, el ordenador lo que hace es activar la serie de fuentes que tiene que activar. En este caso, lo primero que alimenta sería el SMC, alimenta el charger y otras cosillas, ¿vale? Y de ahí empieza a comunicarse con el SMC y es cuando le envía la señal al pin del centro para que active la luz verde. Y después que hace el barrido completo, que ya empieza a hacer la carga de batería, le envía la otra señal para que active la luz naranja, ¿vale? Esto es a ciencia cierta o de la forma resumida lo que hace el McAfee, ¿vale? Vamos a verlo en el board view para que lo detallemos un poco mejor, ¿vale? Abrimos un board view de la placa que tenemos aquí, o con la placa que voy a hacer la pruebita, o el esquemático con el que voy a hacer la prueba. Es una placa de un MacBook Air, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ir al conector, ¿vale? Esta es la placa, la motherboard principal. Para estos casos tienen una pequeña placa que está en algunos lados a la izquierda, en otro lado a la derecha, ¿vale? De este lado estará a la izquierda, ¿vale? Y es la placa que tiene el conector o quien recibe el voltaje, ¿vale? La placa principal se alimenta por medio de este conector, que es el J7000, ¿vale? Vamos a ir a lo que es el esquemático, ¿vale? En el J7000 vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo una vez más, que no me ha hecho la búsqueda. J7000. Perdonen que tengo un poco de gripe, pero esto no impide que sigamos explicando, ¿vale? Aquí podemos ver el conector, ¿vale? Entonces, tal como les decía, el pin 1 y el 2, ¿vale? En el conector de la placa base del motherboard es quien recibe los pines positivos que viajan del McAfee, ¿vale? En este caso es el PPDC de SIM G3H, ¿vale? Es aquí donde se reciben, por ejemplo, en este caso, los 3 voltios cuando se conecta por primera vez. Al recibir los 3 voltios, el pin 1 y 2 siguen y van inmediatamente. Lo primero que se encuentran, ¿vale? Es un resistor. Antes de los condensadores y las otras chorradas que lo que hacen es filtrar, ¿vale? Lo primero que encuentran es una derivación a tierra de 68K exactamente, ¿vale? Y como lo observan aquí, es una resistencia bastante pequeña, ¿vale? Y es de precisión, tal como lo dice aquí, es del 1%. O sea que si esta resistencia tiene una pequeña variación, señores, ya le hemos liado. Pueden estar seguros que el cargador original no va a entregar el voltaje y por tanto el conector del McAfee, ¿vale? Entiéndase, el conector del McAfee no va a encender la luz verde ni la naranja.
razón por la cual ni va a cargar ni va a alimentar el portátil, ¿vale? Por esta sencilla resistencia puede pasar esto. ¿Qué sucede? Me han llegado casos que me han preguntado: Oscar, ¿por qué razón mi cargador viejo por ejemplo, mi MacBook Pro 2010 con un adaptador me enciende y me carga tranquilamente el portátil nuevo, que es un Retina o es un Air, pero el cargador original no me lo hace? Por esto que les estoy explicando, mis queridos amigos. En algunos casos, muchas personas, cuando el cargadorcito viejo se les daña, se han comprado un cargador chino, y los cargadores chinos no se ponen con esta historia a comunicarse con el equipo ni nada por el estilo, sino simplemente agarran y dicen: mira, toma, te mando los 14.5, te mando 16.5 voltios o 18.5 y me ahorro de historia. No se va a quemar el portátil por el voltaje que se le suministra, porque generalmente estos equipos vienen para trabajar hasta 18 o 20 voltios, ¿vale? Sin problema. No va a trabajar como debería, pero bueno, muchos lo compran y eso es lo que pasa, ¿vale? Que cuando el cargador no se comunica, sino que simplemente envía el voltaje, no le presta atención a esta resistencia y por tanto alimenta la placa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si hay algún tipo de corto, el cargador puede ocasionar más daño en la placa. Esto lo que hace es, tal cual la resistencia dice: mira, envíame el voltaje que yo necesito trabajar, porque el McAfee identificará cuál es la resistencia o la caída de voltaje para enviarle el voltaje necesario de la placa, ¿vale? Una vez que le envía el voltaje necesario, suministra los 14.8 voltios y el Mac empieza a activar las otras fuentes, ¿vale? Sí y solo si encuentra todo bien. Si no encuentra todo bien, pues sencillamente bloqueará el voltaje en algún lado y tampoco encenderá la luz. ¿Por qué no encenderá la luz? Porque al suministrar los 14.8 voltios, ¿vale? No es que estos de aquí, el PP5VS4RS3, va a activarse inmediatamente como por arte de magia. No. Se activan los 14.5 voltios, 14.85 voltios en esta placa, ¿vale? Que es el PPDCIN G3H, y empieza a pasar por un ciclo, ¿vale? Donde empieza a hacer una serie de comprobaciones para posteriormente llegar al charger. El charger se comunica con el SMC, el SMC da un barrido a la placa a ver si todo está bien, se comunica con la batería, empieza a hacer la carga si tiene que cargar, y una vez que todo esto está bien, él envía los 5 voltios al pin del centro, ¿vale? Donde le dice: a ver, ¿quién eres tú? Le recibe la información y le dice: actívame el botón, el LED, bien sea el verde la primera vez, el naranja una vez que está cargando la batería, y el verde nuevamente si ya la batería está cargada al 100%, ¿vale? Esto funciona de esta forma, ¿vale? Ahora, puede ser que los 14.5 se estén entregando bien y que no me encienda la luz. Sí, puede pasar, ¿vale? Puede pasar porque, uno, el SMC no se esté comunicando con la batería, o dos, el SMC no se esté comunicando con el charger, o tres, el charger esté malo, o cuatro, o la batería esté mala, o cinco, o la fuente de 3 y 5, que es un fallo bastante raro, pero pasa también, ¿vale? La fuente de 3 y 5 no activa los 5 voltios, que son estos 5 voltios, ¿vale? Y por tanto nunca va a decirle al LED que encienda, y tampoco va a cargar, ¿vale? Entonces, amigos, esto es una serie de pasos que el Mac hace, ¿vale? Pero lo que les quería explicar era esto precisamente, ¿vale? Vuelvo y les repito: recibe el voltaje, en este caso los 3 voltios, que es el PPDCIN G3H, ¿vale? Cae el resistor, el McAfee identifica que esta placa, la 3435, es una placa de MacBook Air 11 pulgadas y necesita por tanto 14.85 voltios, le suministra los 14.85 voltios, pasan por estas resistencias, por estos MOSFET, y van a lo que es el charger, al resto de la placa, ¿vale? Cuando el MacBook encuentra todo bien, activa los 5 voltios y le dice al charger, le dice al cargador, al McAfee, que encienda la luz verde o la luz naranja, y a su vez recibe la información
de lo que es el cargador, el McAfee, el número de serie y toda esta información que este manipula, ¿vale? Aquí por un lado ven que dicen Input Independence of 68K mediante speaker requerimiento para detección del B111 tal on 16.5 voltios. Esto es porque la gran mayoría de los esquemáticos son copiados, ¿vale? Pero pueden estar seguros que este ordenador no se entrega 16.5 voltios. Los cargadores originales para este modelo entregan 14.85 voltios. Pueden trabajar con 16.5, pueden trabajar con 18 voltios, pueden trabajar con 20 voltios. Pero la razón de ser es que esta alimentación llegue con 14.85 voltios. Bueno, mis queridos amigos, no me queda más que nada que decirles que espero que les haya gustado, que les aclare las dudas. Si tienen algunas dudas, no duden en escribirla, ¿vale? En cuanto tengamos tiempo, con gusto les responderemos. Como siempre les digo, darle manito arriba, suscribirlo al canal y más adelante ya nos veremos con otros vídeos.